¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que pasemos por situaciones que nos sacuden? Bienvenidos al canal. Hoy exploraremos la vida de Esdras y cómo su viaje a Jerusalén nos enseña a preparar el corazón. Vamos a leer Esdras capítulo 7, versos 7 al 10, para entender que agradecer en medio de la crisis no es negar la realidad, sino afirmar nuestra fe. Quédate con nosotros, porque vamos a aprender cómo transformar cada desafío en un escalón para estar más cerca de Dios. La mayoría de las personas huyen de las pruebas, pero los grandes hombres y mujeres de la fe las usan para crecer. Para las personas que quieren buscar del Señor y sobre todo para aquellas que están sirviendo o van a empezar a servir, sirva esto como algo que tengamos fundamentado en nuestros corazones como un concepto básico en el cual nosotros tenemos que esforzarnos cada día para permanecer en ello, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces nosotros alguna vez de ustedes practicaron algún deporte, ¿no? O se esforzaron para pasar un examen, hacer un test, no sé, yo creo que, por ejemplo, en la escuela, algún grado escolar, tuvieron alguna dificultad y se esforzaron para alcanzar eso. Entonces, ahí vemos que uno se tiene que preparar, ¿no? Se tiene que esforzar para alcanzar una meta. Por ejemplo, en el deporte del tiro al blanco, vemos que esa persona no nada más llega y gana, ¿no? Aquel ganador, aquel triunfante, aquel vencedor, después que pasa una serie de categorías, después que alcanza varios competidores, el mejor va a sobresalir, ¿verdad? Entonces lleva una preparación, lleva técnicas con un fin, obtener, aparte de que va aprendiendo, lo va ejerciendo, lo va poniendo en práctica todo lo que va haciendo. Es una preparación y cada técnica que puede llevar es parte de la preparación que le va a servir para acercarse cada día más al blanco, ¿verdad? Entonces, muchas veces vemos eso en nuestra vida, muchas veces vemos eso cuando nos queremos esforzar para poner en práctica algún conocimiento que nosotros hemos querido aprender en el pasado y queremos llegar a un fin, a una meta. Entonces nos empezamos a preparar, nos empezamos a capacitar, empezamos a tomar cursos, empezamos a tomar estudios y conforme voy estudiando, lo voy haciendo. Y muchas veces vamos a fallar, pero lo vuelvo a hacer. Y vuelvo a fallar y lo vuelvo a hacer y lo voy perfeccionando, ¿no? Y es parte de esa preparación que tenemos que tener todos los días, pero esa meta va a llegar a una preparación y requiere ser continuos, ser permanentes. Hoy vamos a ver una de las preparaciones más importantes que tenemos que tener en la vida, ¿no? De un cristiano, la más importante, si se puede llegar a decir. Es una preparación que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos que hacerla y que va a ser la base de nuestra vida en el Señor. Entonces, hay una persona que hizo este tipo de preparación y que lo hizo de una manera ordenada, ¿no? Y divina, dada por el Señor. Esdras capítulo 7, 7 al 10. Dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Vemos que durante el cautiverio en Babilonia, no sé si recuerdan el cautiverio en Babilonia, cuando estos judíos, el pueblo de Dios, Israel, había sido cautivo, ¿verdad? Había estado en cautiverio, llegó Babilonia, el rey Nabucodonosor, tomó cautivo al pueblo de Dios y estuvieron 70 años cautivos. Durante esos 70 años cautivos,
vemos que hubieron personas, prácticamente el pueblo de Dios, hablando de ellos, que se apartaron de lo que Dios había designado. Prácticamente esa fue la consecuencia que fueran cautivos, ¿no? Por haberse apartado antes. Y aún ahí en Babilonia, muchos siguieron apartados, ¿verdad? Se mezclaron con personas que eran ajenas al pueblo de Dios, adoptando otras tradiciones, adoptando otras historias de vida que eran contrarias a la que el Señor tenía para nosotros, ¿verdad? O para el pueblo de Dios. Adoptaron tradiciones, culturas, se metieron con otras mujeres que no eran pertenecientes al pueblo de Dios y esto afectó mucho toda la imagen del pueblo de Dios, ¿no? ¿Quién es Israel? Sabemos que Israel es el especial tesoro, ¿no? Esa joya preciosa de Dios, esa joya que Dios apartó para él. Esa misma joya es la que se había apartado del Señor. Entonces, durante ese periodo en Babilonia, eh, la maldad también había aumentado. Y también hubieron algunos hombres que estuvieron aún consagrados para el Señor, estuvieron caminando en esa integridad delante de los ojos de Dios. Entonces, de ahí vemos que después de los 70 años de cautiverio, hubo una oleada que empezaron a subir de Jerusalén y regresaron a Jerusalén, ¿verdad? Porque querían volver a edificar ese templo de Dios, querían volver a edificar ese altar para el Señor. Entonces vemos esta primera oleada de unas 50,000, 60,000 personas que suben de Babilonia, ¿no? Babilonia, donde estaba el rey Nabucodonosor gobernando. Bueno, él fue el quien los tomó por cautiverio. Y suben de Babilonia y porque el Señor despierta ese espíritu en algunos levitas, en algunos profetas, ¿no? Vemos, por ejemplo, al profeta Ageo, Zacarías, profetizando esto, y empieza ese ánimo, ese pueblo, y empieza a buscar al Señor. Además, había sido un decreto por el rey Ciro que regresaran, ¿no? Que volvieran a edificar las murallas, el templo, el altar en Jerusalén, ¿no? Es el Señor poniendo eso en el espíritu de esas personas. Entonces, esta primera oleada viene de Babilonia y quieren volver a edificar el templo y el altar, ¿no? Más que nada el altar. Entonces, vienen esas 50,000 personas y tratan de empezar a volver a construirlo, pero durante ese proceso, ellos tenían su ilusión, más que lo primero que ellos edificaron, los primeros que ellos levantaron fue el altar. Y ahí vemos esa disposición, esa obediencia de ellos o ese corazón arrepentido, ¿por qué no empezaron por el templo, por lo más bonito? No, ellos querían empezar por su altar, porque su prioridad era restablecer la relación con Dios, esa relación que se había perdido, esa relación que se había apartado que ellos se habían apartado, ¿no? Y que habían dejado morir. Entonces, ellos vienen con esa idea, con ese espíritu que Dios les había puesto en su corazón y lo primero que hacen es levantar su altar, ¿no? Donde pudieran volver a hacer sus sacrificios, los holocaustos por el perdón del pecado, por sus expiaciones, porque eran las barreras que habían levantado y que habían sido causas de esas separaciones de la relación con su Dios. Y durante ese proceso, pues hubieron albañiles, hubieron personas, algunas gentes mientras se construía y participaban en la edificación del templo y en la edificación del altar, de los muros. Algunos lloraban, ¿no? Otros estaban alegres, otros estaban gozosos y te puedes empezar a imaginar toda esa escena. Pero también habían personas que no estaban contentos, que no estaban de acuerdo, ¿no? Entonces, esas personas que estaban cerca de esos territorios empezaron a sembrar cizaña, ¿no? Llegaron primero como en el fin de apoyar, pero tenían malas intenciones en su corazón y empezaron a retrasar las cosas, empezaron a retrasar el templo, empezaron a retrasar la construcción y incluso a sobornar a jefes de ahí para que empezara a retardarse. Y eso lo podemos ver incluso en nuestra vida, ¿no? Todos los días hay veces que el enemigo nos va poniendo trabas para impedir seguir
a lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones y se empiezan a levantar barreras y muchas veces nosotros caemos en esas trampas y nos vemos estancados como lo que pasó en ese proceso. Entonces ellos se estancaron y vemos a los profetas como Zacarías y el profeta Geo, ¿no? Predicando y animando al pueblo a esa exhortación para que no se desanimara por todo esto. Entonces vemos después de que del rey Ciro había decretado eso, después el rey Darío, y se empieza a volver a levantar otra vez durante el reinado del rey Darío este mismo ánimo. Vemos entonces aquí una segunda oleada, ¿no? Que viene de Babilonia y es liderada por un hombre que es Esdras. Y este hombre no es cualquier hombre, ¿no? Este Esdras es un sacerdote del linaje de Aarón. El linaje de Aarón, pues ese es el primer sacerdote, ¿no? El primer sumo sacerdote que el Señor levantó, ¿verdad? Vemos en la mano cuando Dios rescata al pueblo curiosamente, ¿no? Cuando Dios rescata al pueblo de esa esclavitud, de ese cautiverio en Egipto, y lo rescata y lo lleva por el desierto y se empieza a formar, ¿no? Las leyes, los decretos, la ley de Moisés, dada por Dios, y ahí se levanta el sacerdote, Dios levanta el sacerdote Aarón y se empiezan a edificar, y parte de lo que vimos el tema pasado, ¿no? Del tema del sacerdocio. Entonces, este Edras era parte del linaje, del linaje de este tipo de sacerdocio, ¿no? Que venía desde Aarón. Entonces, ah, vemos aquí que no era cualquier hombre. Incluso muchos lo consideraban como el segundo Moisés. Y ahorita vamos a ver por qué lo consideraban como el segundo Moisés. Fue un hombre muy importante en la restauración del templo. Este Esdras se levanta y decía que se dice, la palabra de Dios dice que Dios estaba con él, no, la mano poderosa de Dios estaba con Esdras. Y porque la mano de Dios estaba la mano de Dios estaba con Esdras, también venía con él esa gracia con él, ¿verdad? Esa gracia que el Señor nos da cuando el Señor muestra su favor para nuestras vidas. Entonces venía el rey, le había mostrado su favor, le había mostrado la mano que estaba con Esdras. Así que vienen durante el camino y les dice el rey, a ver, todo lo que necesite Esdras para la restauración del templo, por favor, désenlo. Denle lo que necesitan, denle corderos, restablezcan también lo que se había tomado en el pueblo en el reinado de Babilonia durante la época de Nabucodonosor, los utensilios sagrados que eran destinados para el templo, que eran apartados para el templo, todo eso désenlo, y lo que necesiten, lo que vayan a necesitar para la reconstrucción, dénselo a Esdras, ¿no? Entonces Esdras va liderando a este pueblo de Dios, lo trae de Babilonia, suben de Babilonia y van para Jerusalén. Y durante ese proceso vemos incluso que hacen un ayuno, ¿no? Y hacen oración. Y ese ayuno y oración es también para que durante el camino a Jerusalén, el Señor muestre su mano para ellos, para volver a confirmar esa decisión y ese llamado que Dios le había dado a Esdras. Además, no solamente sirvió para eso, también sirvió para ser testigos de que la mano de Dios estaba con Esdras y que lo pudiera ver, porque no habían guardias que los acompañaran, no había un ejército del rey que les dijo, ¿sabes qué? Lleva mi ejército. No, iban solamente confiados en el camino, sabiendo que cualquier enemigo les pudo haber salido y los pudo haber matado a esa oleada. Entonces hacen sacrificios, hacen oración, hacen un ayuno y y es para mostrar que el Señor iba con ellos, ¿verdad? Y sirve para restablecer esa confirmación que Dios le había dado a Esdras, que iba a estar con ellos. Vemos entonces a un pueblo que regresa de un cautiverio después de 70 años, ¿verdad? Y que tenía una gran necesidad de tomar una identidad que se había perdido, esa identidad que de ser hijos de Dios, esa identidad que muchas veces nosotros perdemos también cuando nos encontramos en diversas pruebas, cuando nos dejamos guiar por lo que normalmente el mundo nos enseña que es lo correcto o que se debe de hacer. Entonces, ese pueblo ya había sido contagiado con diferentes tradiciones, diferentes enseñanzas, diferentes culturas, ya tenían otras ideas. Incluso los mismos sacerdotes se dicen que ya habían que tenían esposas y que se habían nacido hijos que no eran pertenecientes al pueblo de Dios, que eran pueblo que habían salido, que se habían cruzado
con personas durante el cautiverio de Babilonia. Entonces, ante los ojos de Dios, esto no era correcto, ¿verdad? Porque ya habían sido decretado la palabra de Dios en sus vidas. Y esto lo habían traído desde Babilonia y lo llevaban a Jerusalén. Y muchos de ellos creían que estaban caminando en lo correcto porque ya su mente ya estaba, incluso ya habían perdido quiénes eran, el concepto que Dios había puesto en ellos, ¿no? Por ejemplo, un sacerdote apartado y consagrado solamente para la palabra de Dios, solamente para las cosas santas de Dios. Así que vemos que todo esto ya se había perdido durante el transcurso de Babilonia para Jerusalén. Era necesario levantar ese carácter, esa identidad que ellos tenían, ¿no? No solamente era levantar piedras, muros, columnas, más que eso era levantar la identidad de hijos de Dios que Dios les había dado. Por lo tanto, entonces Esdras, eh, que por mucho su nombre ocupa un lugar muy alto, ¿no? En la tradición judía, y que llega a ser incluso considerado como un hombre que imprimió el carácter, ¿no? Del pueblo de Dios, y que había sido restablecido también ese carácter y esa identidad en ellos, tenía un objetivo, tenía una misión. Necesitaba construir el templo de Dios, necesitaba construir el altar de Dios, necesitaba volver a edificar todo eso que se había perdido para que otra vez todo el pueblo volviera a las cosas, al camino del Señor. Y eso conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Y conlleva un gran sacrificio, conlleva un gran esfuerzo. Entonces vemos el versículo 10, que va a ser nuestro tema de hoy, donde nos vamos a basar, y dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué significa esto? ¿O qué creen? ¿O qué quiere decir esto de preparar nuestro corazón para la palabra de Dios? Algo muy importante a mencionar, ¿saben? Después de la historia de lo que pasó, ¿no? Lo que estoy comentando acerca de Esdras, que viene liderando la segunda oleada de unas 50,000 personas de Babilonia después del cautiverio de esos 70 años, es que él ya venía preparado porque ya tenía un llamado. Él era un escriba, ¿no? Era un escriba diligente. Entonces, ¿qué era un escriba? Para muchos un escriba puede sonar que un escriba es un secretario o alguien que va tomando notas, ¿no? Y que va escribiendo los sucesos, lo que va pasando, lo que va sucediendo, cómo pasó, las acciones, el contexto y eso, ¿no? Eso es lo que muchos pueden pensar. Pero un escriba en el contexto judío era más que eso. Un escriba prácticamente era una persona experta en la ley, alguien que era como hoy en día un abogado altamente capacitado, ¿no? Pero digamos que en la palabra de Dios, ¿no? Cualquier cosa lo podía disolver y lo podía entender y te podía dar esto y lo otro, dar una respuesta para cada tema, para cada cosa. Y además, no olvidemos que la ley de Dios justamente es para eso, ¿no? En ese tiempo, centrándonos en el Antiguo Testamento, además de obedecer la palabra de Dios, es también que vemos en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, que se dicta una serie de listados de reglas y normas, tanto reglas o leyes morales, leyes éticas, leyes sacerdotales. Entonces, hay un conjunto de leyes y eso hace un abogado, ¿no? Hoy en día, todo lo que tiene que saber. Así que cada cosa, cada palabra importa para ellos. Un escriba era todo esto, no era una persona que se la pasaba escribiendo y narrando lo que pasaba, ¿verdad? Como pudiera llegarnos a sonar la palabra. Entonces, Esdras es un escriba. O sea, Esdras desde muy pequeño se preparó su corazón en la palabra de Dios, disolvía la palabra de Dios, ¿no? O sea, era una persona llamada para eso. Así que el reconstruir todo esto en perdón, en Jerusalén, implicaba una persona o alguien preparada, no alguien que, ay, es que me habló Dios y pienso que yo me voy a lanzar para esto. No, es una persona preparada. Vemos, por ejemplo, la vida de Pablo, para ser el apóstol que es hoy en día, por el cual tenemos prácticamente gran parte del Nuevo Testamento, ¿no? Y las cartas paulinas, siendo un apóstol para los extranjeros, no simplemente después del llamado y de la revelación en el camino a Damasco, en Hechos 9, después que se le aparece el Señor Jesús,
vaya a hacer su ministerio, ¿verdad? Como muchos hoy en día se hace, es que tengo el llamado de abrir una misión y punto, voy y me animo. No, pero tienes que estudiar o tienes que meditar en la palabra de Dios. No, el Señor me llamó, yo voy por fe. No, así no funciona, ¿verdad? Vemos aquí, Pablo se preparó eh, casi 14 años, ¿verdad? Vemos que se aparta 3 años a Arabia, donde pasa una intimidad con el Señor, donde de una manera se dice que así como el Señor Jesús, su ministerio lo tuvo 3 años, Él se aparta a conocer, a tener intimidad de Dios 3 años y después es enviado a su ciudad natal, a Tarso, durante 10 años más para preparar. Y aún así, Pablo era alguien que desde su juventud había estudiado toda la ley, había estudiado todo el Pentateuco, la ley de Moisés, tenía las tradiciones, tenía lo de la circuncisión muy marcado. Entonces, una vez listo y bien formado en la ley, en la escuela de Gamaliel, ¿no? Fue la escuela de Pablo y que pertenecía a los fariseos, ¿no? Que era prácticamente un, este, un grupo de judíos con un fin. Vemos los fariseos, vemos los saduceos, vemos diferentes, ¿cómo se llama esto? Sectas. Era una secta, ¿no? Los fariseos. Entonces era perteneciente. Vemos en Filipenses que dice que era fariseo de ley, ¿no? Entonces tenía un conocimiento vasto. Y aún así Pablo después de la revelación no dijo, hey, yo ya me voy. El Señor Jesús me habló. Se fue a estudiar otros 10, después de los 3 años que pasa en intimidad con el Señor, se va a otros 10 años a meditar todo lo que ya había conocido desde su juventud de la ley y cómo lo voy a traer esto a la gracia de Dios, a lo que me llamó el Señor Jesús, a los gentiles, y toda mi vida ha sido guiada en la ley. Entonces vemos aquí a Esdras que no nada más es porque el Señor lo llamó y ya va a liderar, es alguien que ya había preparado su corazón. Vemos el versículo 6 que era un escriba diligente, ¿no? Entonces ya tenía ese llamado y por tener ese llamado se preparó de su juventud. Así que, ¿qué quiere decir preparar el corazón? El corazón en el pensamiento judío, ¿no? En el pensamiento de lo que vemos en la palabra de Dios, el corazón no solo es donde guardamos los sentimientos, no es que lastimaste mi corazón, es que estoy muy alegre porque mi corazón está contento. El corazón no es solamente o no quiere decir que es el centro de esas emociones o sentimientos, sino es donde reside también la voluntad, el intelecto y las decisiones, ¿ok? Entonces, eso es el corazón para el pensamiento judío. Ahora, la palabra preparar quiere decir su traducción, que es kun en hebreo, es establecer, es fijar, es cimentar, es estar firme, ¿no? O sea, es estar bien cimentado en tu corazón. Ok, pero entonces, ¿cómo voy a estar bien cimentado en tu corazón? ¿Cómo puedo estar firme de lo que hay en mi corazón? O claro, ahorita vamos a ver por qué tiene que estar bien firme lo que hay en nuestro corazón. Pero tenemos que tener la idea principal que qué significa el corazón. El corazón no es un centro emocional, ¿verdad? O no solamente es un centro emocional, lo más importante es donde se toman las decisiones. Entonces, cuando yo voy a tomar una decisión, tengo que tener bien firme mis bases y mis argumentos, en este caso, mi intelecto, ¿no? Estar bien cimentado en lo que voy a hacer, estar bien cimentado en lo que voy a tomar, en lo que voy a hacer para tomar esa decisión. Entonces, mi corazón tiene que tener buenas bases, ¿ok? Para yo poder tomar. ¿Por qué? Porque si me rijo por emociones, voy a tomar las decisiones más equivocadas y fatales de mi vida, ¿verdad? Entonces, el corazón es también donde reside las tomas de decisiones más importantes que vamos a tomar. Por lo tanto, tiene que estar cimentado en la palabra de Dios. ¿Ok? Y vemos aquí que Esdras no comenzó por leer libros cuando estaba en su juventud, como de una manera, oh, tengo mucho conocimiento. No, Esdras no comenzó por eso. Lo primero que comenzó Esdras es por alinear su voluntad con la de Dios. Es el primer punto por lo que tenemos que hacer todo esto, es alinear nuestra voluntad a la del Señor, ¿verdad? O sea, no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiera. Eso es muy importante. ¿Y esto qué implica? Quitar los estorbos. Es que, Señor, ¿sabes qué?
yo pienso que es así, no, yo pienso que es por acá, no, es que no es como tú piensas, es como es y punto. Pero esas cosas que te hacen dudar son porque son estorbos, son porque son distracciones, es porque es el pecado, es lo que nos aparta de la voluntad de Dios. Y esas cosas son las que tenemos que quitar para que nuestra decisión sea firme. O sea, para que la preparación del corazón sea firme, sea buen cimiento, tenga buenos cimientos. Tengo que quitar las impurezas que nos sirva. Todo ese estorbo. Alinear nuestro corazón o nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Señor, es que no me sale esto. Señor, es que no me sale lo otro. Porque no he alineado mi voluntad a la voluntad de Dios. Y eso es lo que más cuesta. Quitar todos esos estorbos, quitar todo el orgullo, la distracción, el pecado que está ahí, que muchas veces nosotros no lo vemos, pero que está bien, está más arraigado, está sumamente arraigado más que la palabra de Dios, más que la voluntad de Dios. Pero entonces, esto es lo que implica parte de preparar nuestro corazón para la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, teniendo en claro lo que es el corazón y lo que es una manera, lo que es preparar o lo que esto implica preparar, que es comenzar a alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios y quitar todos los estorbos. Ahora sí, ¿por qué debemos de preparar nuestro corazón? Bueno, porque no sé si alguien recuerda la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y que tiró la semilla y una semilla cayó en buena tierra, otra semilla cayó en pedregales, otras entre espinos y otra pues simplemente en el camino. Entonces aquí vemos y nos recuerda que el corazón es la tierra, es el suelo y la palabra de Dios es la semilla. Entonces tenemos que preparar nuestro corazón, o sea, la tierra tiene que estar sana, tiene que estar preparada. Nuestro corazón, que es la tierra, tiene que estar preparada, no tiene que haber impurezas, porque si no la palabra de Dios no va a crecer. Y cuando nos tengamos que tomar una decisión, la vamos a tomar errónea, obviamente. Y luego, ¿por qué vamos al Señor y Señor me pasa esto, me pasa lo otro? Porque no has quitado ese estorbo, porque no has limpiado la tierra, porque no has preparado tu corazón, no has limpiado los estorbos y las barreras, el pecado que todavía sigue estando ahí y que te guía a tomar otra dirección que no es la voluntad de Dios, te desvía de esa línea hacia el Señor. Entonces tenemos que limpiar la tierra. Tenemos que enfocarnos en el primer punto de limpiar lo que hay en nuestro corazón antes de poder tomar una decisión importante, sobre todo, ¿verdad? Porque si no, somos personas que somos fáciles de caer y lo vemos aquí en la historia de Esdras. Ya estaban cayendo justamente de donde venían saliendo. Venían saliendo de un proceso de cautiverio de 70 años y habían sido puestos ahí obviamente por Dios, pero el rey de Nabucodonosor los toma y habían sido puestos allí por su desobediencia, por apartarse de la palabra de Dios, por hacer tantas cosas y por haberse olvidado de ella. Y justamente salen de ese cautiverio de 70 años y, y siguen teniendo eso, siguen estando los sacerdotes con mujeres que ni siquiera eran del reino de Dios, del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ¿y cómo vamos querían tratar, tenían el deseo de cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Ellos se alegraban, ellos querían hacer sus holocaustos, ¿no? Y su prioridad era construir el altar, incluso antes del templo, porque lo que querían era restablecer la comunión con su Dios. Era su prioridad. Pero habían cosas, había ese estorbo, había esa ceguera que todavía no los dejaba ver, ¿no? Y ustedes pueden leer el libro de Esdras cuando Esdras todavía toman una decisión y tienen que excluir, tienen que despedir a los hijos y a las mujeres que se habían mezclado con el pueblo de Dios y con los sacerdotes. Y yo cuando leía este pasaje me ponía a pensar, es una decisión difícil. Pónganse en esa postura. O sea, son personas y familias que ya habían tenido sus bases, que tenían una reunión familiar, ¿no? Tenían sus hijos, ya habían crecido sus hijos, ya habían formado ese amor hacia sus hijos, hacia sus esposas, pero tenían que ser despedidos. Y eso es parte de las consecuencias también del pecado.
el pecado arrastran a otros, arrastran a terceros. Esa es también parte de la consecuencia del pecado. Arrastramos a otras personas. Y ni modos, aquí es una obediencia total. Tenían que ser desarraigados, tenían que ser expulsados las madres y los hijos que pertenecían a otra tierra, porque no se podía llevar esto a cabo, ¿no? Tenían que tomar una decisión. Es duro eso. Y eso implica preparar nuestro corazón. Implica obediencia y la obediencia es dura. Implica despojarnos de esas cosas que están impidiendo seguir en el camino de Dios. ¿Ok? Entonces, tenemos que limpiar nuestra tierra, lo superficie, lo que se ve de externo, ¿no? ¿Por qué? Porque sin preparación, la palabra de Dios se recibe con alegría, pero no echa raíz. No es solo superficial, como la parábola del sembrador, ¿verdad? Tiene que ser desde adentro, ¿no? Esdras, por fuera, wow, era Esdras, ¿no? El hombre llamado para el Señor, ¿no? O vemos, como les dije al inicio, vemos a ese ganador de algún deporte, de algunas olimpiadas, wow, se ve bonito allá, o algún gran empresario, pero llevó un proceso, implicó sacrificios, implicó dejar muchas cosas. Por ejemplo, un deportista implica dejar vicios, dejar incluso gustos que no le van a ayudar a seguir su meta, ¿no? Jugar videojuegos, perder el tiempo en eso cuando tu meta es clara, no tienes tiempo más que prepararte para ser el mejor en un año. Estoy hablando de las Olimpiadas. Dejar de salir a tantas fiestas los sábados o los domingos, ¿no? Perder el tiempo viendo 2, 3, 4 series de Netflix al mes, ¿no? Por decir una de tantas plataformas que hay. O sea, implica un sacrificio e implica dejar incluso gustos propios que van a afectar tu meta para llegar a ser ese ganador de esas Olimpiadas, ese ganador de ese deporte o lograr alcanzar ese 100 en ese examen, ¿no? Incluso en una preparación, no sé, si tú estás buscando algo con alguien en común, implica sacrificios e implica obedecer la palabra de Dios y dejar muchas cosas al lado. Y justamente para empezar, implica reconocer en qué posición estás, qué es lo que te está afectando. Y eso es lo que más duele, porque ahí es donde entra el orgullo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ya sabiendo que el corazón se debe preparar para la palabra de Dios, entonces pregunto, ¿para qué se debe preparar el corazón para la palabra de Dios? Para las siguientes 3 razones, ¿ok? Vemos nuestro verso, Esdras capítulo 7, versículo 10, y dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, ¿para qué? Para inquirir la ley de Jehová, la palabra de Dios. Uno, para cumplir la palabra de Dios y para enseñar la palabra de Dios en Israel, sus estatutos y decretos. Entonces, Esdras, aquí vemos a Esdras que siguió este orden divino para ser ese escriba diligente, ese llevar a ese pueblo de Dios, ¿no? A reconstruir en Jerusalén ese altar, ¿no? Entonces, siguió este orden divino. El corazón se debe preparar uno para la palabra de Dios, para inquirir. ¿Qué es esto de inquirir? En hebreo, darash significa buscar con diligencia, investigar, pisar con frecuencia, ser constantes, ¿no? No es una lectura rápida o un estudio así pasajero, es ser constantes, es estar constante en la palabra, en escudriñarla, en verla, es ser constante, el saber que muy fácilmente se nos va a olvidar las cosas y que tenemos que ser constantes. Aunque ya te lo hayas aprendido ayer, vuelve, ser constante, ¿no? Tener esa diligencia de investigar con frecuencia, con prontitud. ¿Por qué? Porque vemos a este pueblo de Dios que ya estaba volviendo a caer de donde había sido sacado. Es muy fácil que se nos olvide las cosas, es muy fácil que se nos olvide lo que Dios ha hecho por nosotros, es muy fácil olvidar lo que el Señor hizo ayer, incluso el estar hoy tú y yo vivo, se nos olvida muchas veces respirar, ¿verdad? O sea, estar conscientes de que estamos respirando. Sin embargo, te tomas un momento
Oh, estoy respirando por la gracia de Dios, si no ya me hubiera muerto. Entonces, cuando entendemos lo importante de ser agradecidos por cada cosa, ahí aprendemos lo importante que necesitamos de Dios, ¿verdad? Entonces, el corazón, primero que nada, se debe preparar para la palabra de Dios, para inquirir, ¿verdad? Para inquirir la palabra de Dios, para buscarla con diligencia, para investigar, para ser constantes en ella, ¿no? Es ese esfuerzo o ese conocimiento perdón, ese esfuerzo mental que muchas veces tenemos que hacer para poder entender lo que realmente Dios nos quiere decir o lo que ha dicho, aunque a veces no lo entendamos, pero nos estamos esforzando por hacerlo. Y después viene el siguiente orden. La segunda cosa para lo que se debe preparar el corazón de Dios es para cumplir la palabra de Dios, ¿no? Eso significa ejecutar o poner en práctica. Una persona que simplemente lee pero no obedece es peligroso porque eso produce orgullo, ¿verdad? Entonces, una persona que simplemente lee y no practica, o sea, no tiene obediencia, es alguien que está orgulloso, que está bien cimentado en lo que él cree que es y, no sirve esto, no lo voy a hacer esto. Es que no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo la palabra de Dios y tu deber es obedecer y punto. Es una obediencia total. No te está preguntando si quieres o no quieres y si no quieres está bien, vete, no importa, simplemente no vengas después diciendo es que no entiendo las cosas, lo que Dios está queriendo hacer conmigo, es que no entiendo por qué mi esposa es así, o por qué yo soy así, o por qué los niños son así, o por qué en el trabajo pasa esto, por qué me suceden estas cosas, es que no estás obedeciendo la palabra de Dios, porque no estás cumpliendo la palabra de Dios, porque el corazón se debe de preparar en la palabra de Dios para cumplirla, para obedecerla. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras, porque la fe sin obras es muerta. Para creer cualquiera cree, hasta los demonios creen y tiemblan, pero ellos obedecen o no obedecen. Es la diferencia lo que nos separa, ¿verdad? Dice Samuel, se complace Dios de los holocaustos, de los sacrificios, de eso rico y sabroso, de ese manjar que es la grosura de los carneros, de esa grasita. No, el obedecer es mejor que todo eso. Entonces, para eso se debe preparar el corazón en la palabra o para la palabra de Dios, para cumplirla, no para escucharla y para que salga del otro lado, es para llevarla a cabo, para practicarla. Por tanto, esto de cumplir está hablando de una obediencia y nuestra obediencia tiene que ser diligente, ¿no? Tiene que ser total y tiene que ser continua, permanencia, ¿no? Vemos Santiago 1:25, un ejemplo de la permanencia, de la constancia en la palabra de Dios. Entonces, nos marca de una obediencia total, nos marca, no te está diciendo te parece, no te parece, ¿sabes qué? Es que como que eso no va para mí o no me pega, ¿no? No, simplemente es una obediencia y punto. No te están preguntando si quieres, ¿no? Y cuando empiezan esas cosas o esas cositas a decirnos en el oído, eh, creo que eso no va o lo pasamos, empieza esas barreras y eso nos da a entender el punto que hablamos anteriormente. Tu corazón no está preparado, necesitas limpiarlo, necesitas regresar al Señor, ¿no? Entonces, prácticamente necesitas humillarte delante del Señor y reconocer que aún estás en un proceso de aprender. Pero cuando uno dice que está en un proceso de aprender, no quiere decir que te vas a quedar ahí. Estás diciendo, Señor, reconozco y yo lo voy a hacer, voy a obedecer. No voy a tratar, voy a obedecer. Punto. Es una obediencia total. No es si te parece, no es que, ¿sabes qué? Yo creo que deja esto, enfócate en esto y no, es una obediencia total. Punto, se acabó, no hay discusión. No es que estés, sí, podemos estar en una constante lucha con algún detalle, sí, está bien, pero tienes que esforzarte, ¿no? Vemos 3 veces en Josué capítulo 1 que le dice, esfuérzate y sé valiente, y luego lo vuelve a repetir en el versículo 9, esfuérzate y sé muy valiente.
Tenemos que limpiar esa tierra. Si no, no va a crecer la palabra de Dios, ¿no? Además, vemos también en Santiago cuando dicen que tengamos por sumo gozo, tengamos esa alegría cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y tú puedes decir, bueno, ¿estás loco o qué? ¿Cómo voy a tener esa gratitud cuando esté en una prueba? Lo más coherente es llorar, lo más coherente es correr, accionarte, ¿no? Sí, sí tienes que accionar, pero ¿qué es lo primero que haces? ¿Maldices? ¿Hablas mal? ¿Dices groserías? ¿Dices, para qué me pasa esto? O dices, wow, es una oportunidad que tengo, porque es lo que dice Santiago 1, que lo veamos como una oportunidad, como un tiempo para hacer crecer la constancia, para hacer crecer esa parte del fruto del Espíritu Santo, como es la paciencia, como es el amor, como es la humildad, como es la paz. Entonces, cuando yo empiezo a entender eso, cuando empiezo a entender que una prueba, que un problema, yo lo tengo que ver como una oportunidad. ¿Qué es una oportunidad? Una oportunidad es algo que se te presenta y que no la tienes que desaprovechar. Es algo que va a llevar a un beneficio, es una oportunidad, es algo oportuno. Entonces, cuando veas un problema es porque tienes una oportunidad para crecer, hacer crecer lo que Dios ha puesto en ti, hacer germinar lo que está en tu corazón, la palabra de Dios, para que esa tierra que ya está bien preparada en tu corazón, y habiendo puesto Dios la semilla en tu corazón por la palabra de Dios y el Espíritu Santo y crezca ese fruto, es una oportunidad, ese es el momento que tú dices, wow, es el agua que necesito para que este fruto puesto por Dios crezca en mí. Esa es la oportunidad que tienes que tener y que tienes que ver cuando haya una prueba. ¿Por qué? Porque es así como nos empezamos a acercar a la meta del varón perfecto que es en Cristo Jesús, porque no somos perfectos, pero esa constancia nos acercan a ese fruto donde nos dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo hago que crezca ese fruto en esta tierra que es mi corazón? Bueno, pues limpiando, preparando la tierra, no como un buen agricultor, preparando la tierra, quitando lo que es plaga, lo que es hongos, lo que, bueno, hablando un hongo de un término, porque yo sé que hay hongos que benefician, hablando de un hongo como un tipo de impureza, por así decirlo, ¿verdad? Quitando, removiendo pecado, quitando odio, quitando orgullo, quitando tantas cosas y yendo limpiando con ese rastrillo, ¿no? Y sacando todo lo que está ahí visiblemente. Cuando tú le dices al Señor, examina mi corazón, redarguye, presenta las pruebas, las evidencias que yo estoy en pecado y quítalas para que así la tierra ya esté bien preparada, bien limpiecita, los surcos, ya no haya nada que esconder en esa tierra que está siendo oculto y que me está haciendo una barrera para que tu palabra crezca y germine y dé fruto. Es ahí cuando entonces vamos a entender que ese problema, esa circunstancia es una oportunidad y me voy a sentir alegre, gozoso, como cuando gritas y dices, wow, es lo que esperaba. Así te tienes que sentir en la prueba porque va a crecer el fruto, el fruto del Espíritu Santo, va a crecer la paciencia, va a crecer el amor y me voy a ir haciendo a la medida del varón perfecto que es en Cristo, me voy a ir pareciendo más a Cristo, que es mi modelo a seguir, ¿no? Es aquel que pone una mejilla y le dan y pone la otra también. Es aquel que le pide la capa y deja la túnica. Es aquel que le pide uno y da dos, ¿no? Pero es en todo lo que nos rodea, en todo. Es una obediencia total. Y tres, el corazón se debe preparar para la palabra de Dios para enseñar, ¿no? Para enseñar. Vemos, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar. Entonces, uno no puede enseñar lo que no está viviendo. Uno no puede enseñar algo por lo cual no está haciendo. Es imposible de enseñar. Puedes decirlo y puedes estar engañado en tu corazón que lo estás enseñando, pero serías mentiroso, hipócrita porque no lo estás haciendo. Más bien le estás diciendo un dicho, mira, yo escuché eso, si tú quieres hazlo, yo no lo he probado, es mejor decir, yo no lo he probado, pero dice, ahí sí dice la palabra de Dios. Ahí sí tal vez te quitas la mentira, ¿verdad? Y te quitas esa hipocresía, pero en realidad tú lo estás, si tú lo estás diciendo es porque lo estás haciendo. Entonces, el corazón se debe preparar
El tercer punto para la palabra de Dios, para enseñar. Entonces, esto de enseñar es instruir, entrenar, ¿no? Un maestro te entrena porque ya pasó por ello, porque tuvo una experiencia, porque tuvo pruebas, porque tuvo circunstancias y él te puede enseñar, ¿no? Él tiene esa experiencia de vida, él tiene pasó por tantas dificultades, por tantas prácticas, aprendió tantos métodos, aprendió tantas cosas que ya puedes enseñar. Y no vas a caer en la mentira que uno dice, me estoy esforzando. No, si te estás esforzando es porque estás obedeciendo en totalidad al Señor, ¿verdad? Vemos Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 al 5 y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, o sea, está produciendo un fruto, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Es un proceso y hay dificultades y aprende y vas desarrollando frutos. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que ha sido dado. Entonces, ¿cómo lo saco eso que está aquí adentro? Obedeciendo, pasando por las pruebas y viéndolo como una oportunidad de dar gracias a Dios por esa prueba, porque voy a poder crecer en fe y me voy a ir acercando más a mi Señor Jesucristo, mi Salvador. Me voy a ir pareciendo más a Él. Esa es la meta, ese es Cristo, es llegar a Jesús. Esa es la meta de todo cristiano, porque somos cristianos, somos hijos de Dios y el Espíritu mismo da testimonio de esto en nuestros corazones. Y no es fácil, cuesta horrores, sí, cuesta horrores muchas veces, pero vas a llegar al punto en que ya no te va a costar, porque lo que estás haciendo es que esté creciendo el Espíritu de Dios en tu corazón y que lo veas como eso que dice Santiago, una oportunidad de crecer en Él. Entonces, el corazón se debe preparar para enseñar. Y vemos aquí un orden. No es un desorden, ¿verdad? No, primero enseñas, luego vas aprendiendo más y luego enseñas. No, hay un orden y el orden empieza desde el interior, preparando nuestro corazón, reconociendo mis faltas, escarbando, limpiando bien esa tierra, ese corazón y lo que no se ve y está más adentro, pedirle al Señor que nos ayude y que lo traiga, porque tus ojos ya no pueden ver, pero el hecho que no puedas ver es porque no es porque ya eres santo, ¿verdad? No, es porque hay otras cosas que están, miren, el pecado es, el pecado tiene años, ¿verdad? Romanos habla de una ley del pecado, tiene sus normas y en algún momento tal vez podemos hacer un estudio de eso, pero es algo muy profundo que prácticamente tiene su propia norma, sus propias listas, pareciera. La ley del pecado. Entonces, no creas que pecado es simplemente algo carnal y que encontramos en el menú de la carne de Gálatas 5 a 19, 21. No, es más que eso. Y te va carcomiendo y no te va a dejar ver lo que con tus propios ojos o lo que con los textos en ocasiones puedes llegar a ver. No, va más allá de eso. Entonces lo primero implica limpiar nuestro corazón. Y cuando ya no veas más, pídele a Dios que te lo muestre, porque siempre va a haber más. No te creas perfecto. Si fuéramos perfectos ya no estuviéramos aquí. Siempre va a haber más. Límpialo y prepara esa tierra. Cuando venga esa palabra de Dios, recíbela para inquirir, para cumplir, para obedecer en una obediencia total, en una obediencia continua, permanente. No hoy obedezco y mañana no, permanente. Tuvimos el estudio de Juan y hablamos de la permanencia en la verdad, de las cartas de Juan. Entonces es una permanencia constante y después para enseñar a otros, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque por sus frutos los conoceréis y porque por esos frutos también damos testimonio de que Jesús está en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces como conclusión, el versículo 6, este Esdras subió de Babilonia y dice, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Vemos aquí que dice escriba diligente en la ley de Moisés. Ya vimos lo que es un escriba, ¿verdad? Les dije que era un escriba. Y para nosotros solo suena como alguien que nada más está escribiendo, ¿no? Pero es más que eso, es un experto en la ley. Pero ¿cómo llegas a ser ese experto?
Aquí es la pregunta, ¿cómo llegas a ser un... Ves un albañil, ¿no? Y hay como que categorías y empieza que media cuchara o que cuarto de cuchara, que cuchara entera y que luego subes a ayudante y que luego subes tiene varios rangos, ¿no? Y el último es maestro albañil y se supone que él ya pasó por todo eso. Hipotéticamente, digamos, un maestro albañil puede poner, no sé, unos 200 blocks por hora, ¿no? Tal vez un ayudante puede poner 100 o 50. Entonces, pero no solamente los pone, porque tal vez por poner pueden ganarle en hacerlo. Lo hace con técnica, lo hace ni más ni menos poniendo el material que requiere en su pegado, ¿no? En el cemento. No desperdicia, lo hace con exactitud, se vuelve un experto y como experto puede incluso darse cuenta de las cosas que no están bien puestas, los otros ladrillos que no fueron bien puestos por las personas que todavía siguen aprendiendo, ¿no? Entonces, vemos aquí que era un escriba diligente, que era un experto en la ley. Y como experto en la ley, que tenía que saber todas las leyes de Moisés, los decretos, las leyes civiles, las leyes morales, las leyes sacerdotales, las ceremonias, las tiendas, qué se tenía que hacer cuando, no sé, un animal mordía o era atacado a otro, cada cosa por cuidado, ¿no? Era un experto y no solamente lo conocía como conocimiento, ¿no? Había preparado su corazón para ello, para ser atento a la voz del Señor. Entonces, como un experto en la ley de Moisés, que llegó a ser, es la consecuencia de lo que vimos anteriormente, ¿verdad? De haber preparado su corazón a Dios, te hace un experto. Entonces, cuando venga, ¿qué quiere decir esto? Cuando venga una circunstancia, cuando venga un problema, a, cuando venga una situación difícil de vida o muerte, cuando te encuentres en una prueba llamada de fuego, vas a tener esa rapidez de agarre y de facilidad para poder detectarlo y llevarlo a la palabra de Dios, sin que ningún sentimiento entre antes que eso, sin que la maldición de tu palabra digas, ¿para qué sacó esto? Entre antes que eso. Te vuelves un experto en la ley de Dios y no para juzgar a otros, sino para obedecerla con toda humildad y mansedumbre. Te vuelves, tienes esa facilidad, ¿no? El ser de un escriba diligente es la consecuencia de haber preparado su corazón para la palabra de Dios, para inquirirla, para cumplirla, que es obedecerla y para enseñarla. Te vuelves un experto en eso, ¿no? Así que Esdras es considerado por muchos teólogos como el corazón del libro de, perdón, como el versículo 7:10 es considerado como el corazón del libro de Esdras, ¿verdad? Porque habla de la preparación que tenemos que tener y describe esa progresión lógica que tuvo Esdras y que lo podemos tener en nuestros corazones para aprender, porque para eso es la palabra de Dios, para escudriñarla así y saber por qué pasa una de esas cosas, para volvernos expertos y así glorificar a Dios en nuestras vidas. Oh, viene un problema, voy a glorificar a Dios en ello. ¿Cómo? Haciendo esto. ¿Ok? Y así, o sea, hoy en día, como en los tiempos de Esdras, el mundo, la cultura, las tradiciones que hay hoy en día nos enseñan que podemos desviarnos muy sutil, muy rápidamente, muy fluidamente de la fe, ¿verdad? Nos pasa, hoy esto es normal, hoy haz esto, entretente en lo otro, vete para allá, porque es algo normal ya del diario vivir. Entonces, lo correcto es lo correcto. Y tenemos que tener ese estudio serio en la palabra de Dios para no ser engañados, ¿no? Y tenemos que tener una obediencia radical para tener esa autoridad de detectar esos problemas y para poder enseñarlos a otros.